Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la gente de la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes por la invitación, a Martín y a Guillermo, y gracias a todos ustedes por venir. Yo, a diferencia de mucha gente que está trabajando y que integra estos paneles desde distintos lados, desde la práctica de la comunicación o desde la academia, yo no tengo una formación específica en materia de comunicación, pero sí he seguido, a propósito de ley de medios y de otros debates de legislación y jurisprudencia contemporánea, estas cosas desde el ángulo del derecho constitucional y de la teoría del derecho. Como carezco de la experticia de hablar de específicamente cosas de comunicación, voy a hablar de lo que más o menos conozco y de un ángulo que creo va a ser importante en el futuro del desarrollo de la regulación de la convergencia. Este ángulo está relacionado o está entroncado con un tema específico que es que se entronca con un fenómeno que cada vez va a ser más frecuente en magnitud y en intensidad, que es el desfase entre la regulación y la realidad. Esto hoy mismo, o ha venido sucediendo, está sucediendo a escalas cada vez, como digo, mayores, donde algunos soportes construidos para regular de diversa forma telecomunicaciones, contenidos audiovisuales, telefonía, internet, en muchos casos nosotros estamos utilizando servicios los servicios over the top, que discurren por un canal distinto al que fueron concebidos al momento del regulador. Entonces, nosotros estamos haciendo llamadas telefónicas por Skype, o nos estamos mandando mensajes por WhatsApp donde no tenemos un número formal, no forma parte del servicio público de telefonía, pero lo estamos utilizando para un resultado análogo. Lo mismo sucede cuando estamos viendo, por ejemplo, series por Netflix, o estamos haciendo otro tipo de consumos con esta característica de que estamos trabajando con un sistema de licencia que después se encuentra otros aprovechamientos y en ese sentido la regulación deviene obsoleta y se dan situaciones cada vez más frecuentes de lagunas, de contradicciones y de indefiniciones. Y entonces quería traer o recoger un par de anécdotas o principios desde la teoría del derecho sobre qué hacer en estos casos. ¿Qué hacemos con los triciclos en el parque? Esta idea de los triciclos en el parque se entronca con una vieja polémica. Los que sean abogados por ahí o tengan formación en derecho lo pueden recordar del famoso debate entre Hart y Fuller de 1958, donde se planteaba la siguiente hipótesis. Imagínense que hay un cartel que dice: está prohibido el ingreso de vehículos al parque. Y no parece ser demasiado complicado las hipótesis normales, pero hay fuera del cono simple toda una serie de situaciones que pueden no estar previstas en lo que pensó el, entre comillas, legislador que quería regular al momento que reguló esa situación. Entonces, en esa prohibición quedarían, por ejemplo, incluidos el carrito de un bebé, que alguien podría decir, bueno, esto técnicamente es un vehículo, se sirve para desplazar, aunque no tenga propulsión propia. Quedaría incorporado el triciclo que lleve una familia para que su niño juegue. Quedaría incorporado un scooter de esas especies de carritos con el cual algunas personas que tienen problemas de discapacidad se desplazan, que son como sillas de ruedas eléctricas. Lo decía Fuller cuando debatía con Hart. Imagínense que un grupo de excombatientes consigue que le den un espacio para llevar al parque una especie de camión que ha participado en una guerra para conmemorar una batalla o algo así. Eso quedaría incorporado en la prohibición. Y esto es lo que cada vez con mayor frecuencia sucede en los términos de regulación y que nos implica a resolver esta serie de
de situaciones conforme al propósito que tuvo en mente en su momento un legislador. Y en particular yo quería hablar de una idea que capto de los manuales de Zaffaroni, que es el principio de respeto histórico, así lo llama Zaffaroni, el principio de respeto histórico al ámbito legal de lo prohibido. Y el ejemplo que utiliza Zaffaroni tiene que ver específicamente con la ley de propiedad intelectual, que establece una pena o lo equipara a la estafa, con lo cual llega de 1 a 6 años de prisión al que sin autorización reproduzca una obra. En este caso, esta es la pena que le cabe a todo aquel que fotocopie un libro, según la ley vigente en Argentina. ¿Es esto razonable? ¿Cómo podemos hacer con respecto a esto? La respuesta de Zaffaroni en este sentido, o la interpretación, la construcción interpretativa que hace, es que en 1933, cuando se sancionó la ley, solo era posible reproducir con los mismos recursos técnicos con los que se producía. O sea, había que reeditar, llevar una imprenta, un libro, que en ese momento no se consideraba, al menos incluido en la tipificación penal, la copia normal de una persona que anotaba una parte de un libro. Desde hace mucho tiempo, y esto no es un fenómeno de convergencia, la tecnología permite reproducir eso a un valor muy escaso. Se ofrece una tecnología que está absolutamente disponible. En su momento había que ir a la fotocopiadora, ahora ni siquiera, porque todos tenemos escáneres o impresoras multifunción. Entonces, lo que en 1933 requería desplegar algún tipo de esfuerzo criminal, es algo que hoy puede hacer cualquier persona, inclusive un chico. La idea de Zaffaroni es que al aplicar en sentido penal esa legislación, lo que tiene que hacer un intérprete y un legislador es pensar o reconducir o ajustar un poco qué fue lo que en su momento quiso prohibir el legislador, y es evidente que el esfuerzo criminógeno que requiere hoy la reproducción de fotocopia de un libro o de un fragmento de un libro no era el mismo que el de 1933. Entonces, el concepto de Zaffaroni es: respetemos el ámbito originario de lo prohibido. En su momento lo que el legislador quiso prohibir era una conducta que requería un esfuerzo excepcional. Si esa conducta hoy no requiere un esfuerzo excepcional, la consecuencia es que no la podemos considerar incorporada en la prohibición. Esta serie de situaciones también se puede dar vuelta o se puede considerar desde otro punto de vista. Estas desfases pueden darse también en el ámbito de lo permitido, de lo que una licencia ha dado algún tipo de exclusividad a un operador, a un actor, y que resulta que por descubrimientos o por nuevas operatorias que surgen en la tecnología, esa licencia permite hacer cosas que antes no se permitían. Mi punto, mi hipótesis, es que estos desfases entre regulación y realidad van a ser cada vez más frecuentes. Hay algunos rebusques para minimizar su incidencia. Básicamente lo que se puede hacer es establecer grandes principios generales y derivar muchas cosas a la reglamentación. Esto tiene sus pequeños problemas. Es en parte el camino que se ha seguido con la ley de Argentina Digital. Pero eventualmente siempre está con cierto grado de distancia la regulación yendo un poco por detrás de la realidad. Con lo cual, en sus diferentes tipos de instancias de nuestro sistema jurídico, este tipo de leyes cada vez van a requerir más interpretación. Y la hipótesis que yo planteo en este contexto es que debemos propiciar con mucha atención cuál fue el ámbito histórico en el cual se estuvo pensando al momento de establecer una prohibición. Mi idea es que si no hiciéramos esto, estaríamos generando situaciones de bloqueo donde la desregulación genera
esa regulación que ha venido ampliada por los hechos, está generando una suerte de enriquecimiento sin causa para aquel que obtuvo una licencia y no permite en ese sentido operar. Existen otras circunstancias que tienen que ver con esta hermenéutica que yo propongo que sea reductora, en el sentido de que hagamos este ejercicio de interpretación de cuál fue el concepto que el legislador pudo tener en su cabeza al intentar regular algo, y no sobregirar, no darle una mirada amplificada al ámbito a las de derechos que una licencia le permitía o a lo que le imponía una restricción. En el curso de ayer y de hoy muchas veces hemos hablado de la opinión consultiva 5, el arco con las dos dimensiones de la libertad de expresión, que es una fuente de derechos muy clara sobre todo la regulación de medios, comunicación e información. Existe, sin embargo, y lo traigo a colación de esto, la siguiente opinión consultiva, también perdida por Uruguay, la opinión consultiva 6, que va convergiendo, siguiendo el concepto de la convergencia, con esta interpretación que yo propongo que sea restrictiva. Ustedes saben que la Convención Americana de Derechos Humanos solo permite la restricción de los derechos que garantiza mediante una ley. Entonces, Uruguay lo que le pregunta a la Corte Interamericana en esa opinión consultiva es qué cosa es la ley a la que se refiere la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto tiene algún tipo de implicancia porque la primera cosa que dice la opinión consultiva 6 es que la ley es la ley formal, la ley que sanciona la legislatura de una nación. Esto tiene un montón de implicancias en el sentido que hay una clara distinción entre la jerarquía entre ley y reglamento. Sin embargo, la opinión consultiva 6 es relativamente ambigua en un punto porque dice: tiene que ser una ley del órgano de la legislatura, pero a renglón seguido aclara, lo anterior no se contradice forzosamente con la posibilidad de delegaciones legislativas, o sea, que una ley delegue a una autoridad de aplicación para que establezca reglamentaciones más específicas. Nosotros tenemos una regulación constitucional, que es la del artículo 76 de la Constitución Nacional, pero no me voy a meter en eso porque no es lo que estaba pensando el intérprete interamericano en este momento. Siempre que estas delegaciones estén permitidas por la propia Constitución, que se ejerzan dentro de los límites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad delegada esté sujeto a controles eficaces, de manera que no desvirtúe ni pueda utilizarse para desvirtuar el carácter fundamental de los derechos y las garantías reconocidos por la Convención. Entonces, con respecto a esta exigencia de la Convención Americana del artículo 30, lo que redunda la opinión consultiva número 6 es un fraseo de lo que surge en el mismo Pacto de San José de Costa Rica, que sea una ley o una delegación dentro de los límites autorizados por la ley, y que las restricciones sean, además, impuestas por motivos de interés general, no por motivos de interés particular, y para los propósitos en que esas restricciones se han establecido. Esta es una pauta importante, porque lo que está diciendo en ese contexto es que ninguna interpretación puede suponer un caso de desviación de poder. ¿De qué hablamos de desviación de poder? Cuando yo uso un poder o una potestad que me da la ley no para el fin
específico para el cual se ha atribuido o se ha investido ese órgano, sino para un segundo fin oculto. Voy a dar un ejemplo no aséptico, pero que creo que se puede entender sencillamente. Un país podría utilizar sus potestades de inspección sanitaria aduanera para establecer barreras pararancelarias, siendo que legalmente no puede imponer. Entonces, esto habitualmente lo hacen países europeos, pero no solo los europeos. Hasta Argentina también tiene sus propios sistemas de barreras pararancelarias con las declaraciones juradas de importación. Entonces, cuando un país está haciendo eso, lo que quiere no es el fin declarado es proteger la salud de su población a través de controles estrictos de carne o alimentos que puedan estar contaminadas. Ese es el fin declarado. El fin real, que no está declarado, es el de proteger su comercio interno. Eso es un caso de desviación de poder. Entonces, resumen ejecutivo de esta situación. Estos fenómenos de desfase entre legislación y realidad van a ser cada vez más frecuentes. El legislador, a veces hay demasiados conflictos de intereses que impiden que la regulación siga ese ritmo, con lo cual la necesidad de interpretación va a ser cada vez mayor. Yo no quise hablar sobre reglas concretas sobre cómo habría que regular o si tal regla está mal o cómo habría que regular. Lo que propongo es que nos pongamos a pensar en criterios de interpretación de reglas en los casos en que las reglas sean dudosas. Estos son metareglas, reglas de primer grado, reglas que sirven para interpretar otras reglas. Y el punto al cual propongo es, respetemos el ámbito histórico de lo originalmente permitido, de lo originalmente prohibido, porque esa es, además, una forma de evitar que regulaciones dadas bajo otros presupuestos empiecen a entorpecer o funcionar de modo discordante en un mercado y que tienen además un posible efecto igualitario, que es aquel que tiene más espaldas financieras para aguantar una situación de legalidad dudosa, se anima a intervenir y gana un posicionamiento en el mercado, y a partir de ese posicionamiento en el mercado reclama una regulación que ya no es más que una legalización que aquella que lo que de hecho existe. Entonces, esa es una base. Y la otra base es, tal como dice la Convención Americana, la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 6, si vamos a concebir que una opinión sea restrictiva, solo lo puede ser a partir de una ley formal escrita, sea de rango legislativo o de rango reglamentario delegado, y preocuparnos, así como se preocupaban Hart y Fuller para descubrir si era legal o no en el cartel introducir triciclos en el parque, ¿cuál es el sentido de la prohibición? Por eso, muchas veces las interpretaciones, más allá de la semántica y de los conceptos técnicos, tienen que entroncarse y ser consistentes con los principios y fines para los cuales han sido establecidos. Y uno de los posibles riesgos, muchas veces, de las regulaciones y de los actos concretos de aplicación de las regulaciones, es el caso del regulador o de la autoridad, o inclusive el privado, que invocando un fin lícito o un valor de la convención, en realidad está haciendo otra cosa que es distinta y que es para su propia conveniencia. Hay muchos matices, muchas zonas crípticas en este punto, muchos temas no los vamos a visualizar, como en Blade Runner no habían visibilizado que podía existir otra cosa que no fueran los teléfonos de línea, como decía ayer Ángel. Pero esto cada vez va a ser un tema donde estamos trabajando sobre territorios inexplorados, y por eso yo propicio que, más allá de los aspectos de la comunicación, desde la teoría del derecho, algunas de estas cosas se vienen discutiendo y algunas restricciones hay, o condicionamientos o principios interpretativos para resolver estas cosas.
la fotocopia, que en su momento era una cosa impensable y ahora es muy sencilla, la teletransmisión de datos, las teleconferencias, servicios de comunicación que no son los mismos que los servicios públicos. Tenemos que pensar entonces con qué criterios interpretativos vamos a tratar de trabajar para cerrar esto. Tal vez una idea, y esta sí es un poco de ley referenda o propuesta a adoptar, es que en las legislaciones o en los principios interpretativos se incluyan específicamente pautas interpretativas para realizar esta suerte de interpretación o hermenéutica legal para desafíos de la convergencia digital. Muchas gracias.